La noche se deslizaba espesa como brea sobre el pequeño pueblo de San Andrés, un lugar que parecía suspendido en el tiempo, donde las sombras se movían antes que la luz y los secretos se susurraban entre los árboles. En lo alto de una colina, como un dedo acusador que señalaba al cielo, se erguía la casa abandonada de los Ortega. Todos en el pueblo conocían su historia, pero nadie se atrevía a contarla completa. Las versiones variaban. Algunos decían que los Ortega practicaban ritos oscuros, otros juraban que escuchaban voces provenientes del pozo del patio. Lo único que todos compartían era el miedo. Un miedo antiguo, húmedo, que se aferraba a la piel como el rocío de la madrugada. El padre Mateo, el sacerdote del pueblo, había prohibido siquiera mencionar el lugar en la misa. Los niños evitaban el camino que bordeaba la colina. Incluso los animales se negaban a acercarse. La casa parecía observar a quien la mirara demasiado tiempo, como si supiera algo que tú aún no sabías. Pero esa noche, una vieja camioneta azul subía lentamente por el camino de tierra. 4 jóvenes, estudiantes de antropología, venían desde la capital buscando una leyenda que pudieran convertir en tesis. Miguel, el líder del grupo, había oído hablar de la casa por su abuela. Decía que allí vivían los muertos junto a los vivos. Que los Ortega nunca se fueron, y que quien dormía una noche bajo su techo despertaba, cambiado. Solo son cuentos de pueblo, dijo Silvia, tomando una foto de la entrada cubierta de maleza. Pues a mí no me da buena espina, murmuró Andrés, mirando de reojo la casa. El aire se volvió más frío cuando empujaron el portón oxidado. Crujió con un lamento metálico que pareció retumbar más allá de los muros de la casa. Al pisar el umbral, todos sintieron lo mismo, una presión en el pecho, como si algo invisible no los quisiera allí. La sala estaba cubierta de polvo y telarañas, pero todo estaba en su lugar, como si alguien se hubiera ido apenas unos minutos antes. Un reloj de péndulo marcaba la hora exacta, aunque no tenía cuerda. Las cortinas, podridas y raídas, se mecían pese a que no había viento. En el suelo, un retrato caído mostraba a una familia de 5 personas con ojos demasiado oscuros. ¿Escucharon eso?, preguntó Carla, la más joven del grupo. Un golpeteo sordo, rítmico, venía desde el piso de arriba. 1, 2, 3. Luego silencio. Probablemente una rata, dijo Miguel, aunque su voz temblaba levemente. Decidieron instalarse en la sala, desempacando linternas, cámaras y grabadoras. El propósito era claro, documentar todo. Lo inexplicable, lo extraño, lo que otros habían llamado posesión colectiva. Pero mientras el sol desaparecía tras la colina y la casa comenzaba a respirar a su propio ritmo, algo se deslizaba por los rincones. Silvia fue la primera en notar que su cámara se apagaba cada vez que apuntaba al pasillo que daba a la cocina. Cuando lo encendía de nuevo, la batería marcaba 100%. Carla, mientras tanto, creía oír su nombre en susurros cada vez que se alejaba del grupo. A las 10 en punto, el reloj sin cuerda dio 10 campanadas. ¿Cómo puede?, empezó a decir Andrés, pero entonces se escuchó un grito. No era humano. Ni animal. Era algo, quebrado. Algo que no debía existir. Y venía desde el sótano. Los 4 se miraron en silencio, con los músculos tensos y el sudor frío resbalando por sus espaldas. Nadie hablaba, como si cualquier palabra pudiera romper la frágil membrana que los separaba de lo que fuera que habitaba esa casa. Debe haber sido un animal, o el eco, dijo Miguel al fin, aunque ni él creía sus palabras. El sótano estaba al final del pasillo, oculto tras una pesada puerta de madera reforzada con clavos oxidados. Carla se adelantó y tocó el picaporte. Estaba frío como el hielo. Lo giró lentamente. La puerta se abrió con un quejido que pareció salir de una garganta enferma. Una ráfaga de aire pútrido los envolvió. El hedor era penetrante, mezcla de humedad, carne vieja y tierra removida. Con linternas temblorosas, descendieron los escalones crujientes. Cada paso hacia abajo era como un descenso en la cordura misma. El sótano era más amplio de lo que parecía desde arriba, y las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, antiguos y ajenos, que se retorcían como si respiraran. En el centro, una silla de madera con correas ensangrentadas. Frente a ella, una mesa con frascos repletos de dientes, uñas, ojos que parecían vivos. Y en las paredes, fotos. Decenas de fotos. Todas de los Ortega, pero también de otras personas, desconocidas, más recientes.
En una de ellas, Carla se vio a sí misma, de espaldas, frente a la casa. «Esto no puede ser real», susurró, arrancando la imagen con manos temblorosas. Entonces, algo se movió entre las sombras del rincón más alejado del sótano. Un roce. Un suspiro. Una figura al borde de lo visible. Andrés apuntó su linterna. Nada. Pero todos lo sintieron. El frío, el vacío. Una presencia. De pronto, todas las linternas se apagaron al mismo tiempo. Oscuridad total. Y en esa negrura viva, algo caminaba entre ellos. Un roce helado en el cuello de Silvia. Un susurro en el oído de Carla, uno por uno. Miguel logró encender su linterna de nuevo. La luz temblorosa reveló que Silvia estaba en el suelo, convulsionando. Sus ojos en blanco. Su boca abierta, de la que salía un murmullo gutural, una lengua imposible de reproducir. Su cuerpo se arqueaba como si fuera una marioneta atada a hilos invisibles. «¡Ayúdenme!», gritó Carla, tratando de sostenerla. Pero en el suelo, alrededor de Silvia, los símbolos tallados comenzaron a brillar con una luz rojiza. La silla del centro del sótano se movió sola. Miguel, con el corazón a punto de estallar, alzó la cámara. En la pantalla, justo detrás de Carla, una figura alta y deformada. Su rostro era una amalgama de los rostros de las fotos. Los ojos eran pozos vacíos. No estaba allí en la realidad, solo en la cámara. Pero se acercaba. «¡Rápido! ¡Corran!», gritó. Silvia quedó tendida, inmóvil. Pero con una sonrisa en los labios. Una sonrisa que no era suya. Subieron las escaleras como pudieron, tropezando, jadeando. La puerta del sótano se cerró de golpe detrás de ellos con un estruendo. Carla quiso abrirla, pero no había picaporte. Solo una pared lisa. «¿Dónde está la puerta?». «Estaba aquí», gritó. «La casa nos está cambiando», dijo Andrés, con voz quebrada. Fue entonces cuando notaron que la sala había cambiado. No era la misma. Los muebles eran distintos. El polvo había desaparecido. Las ventanas estaban cerradas con tablas por dentro. Y en una esquina, un gramófono comenzó a sonar por sí solo. Una voz antigua, femenina, tarareaba una canción infantil. 5 entraron a jugar. 1 quiso escapar. La casa lo miró. Y nunca más volvió. Los 3 que quedaban vivos sabían que algo los observaba desde cada rincón. Que la casa ya no era solo un lugar, era un ser. Y tenía hambre. Y Silvia, ya no era Silvia. Silvia se puso de pie lentamente. Sus movimientos eran torpes, como si aprendiera de nuevo a usar su cuerpo. La sonrisa seguía ahí, congelada, demasiado amplia, demasiado ajena. Sus ojos parecían haber olvidado cómo parpadear. «¿Silvia?», preguntó Miguel, dando un paso hacia ella. Ella inclinó la cabeza, como un perro curioso. Luego habló, pero no con su voz. «Ella está durmiendo. Ahora yo la cuido». Nadie se movió. La risa infantil del gramófono se mezclaba con el crujido de las tablas y el murmullo constante que empezaba a colarse por las paredes, como si la casa tuviera su propio lenguaje. Andrés intentó abrir la puerta principal, pero no había pomo. Ni cerradura. Ni marco. Era solo una pared más. Golpeó, gritó, pateó. Nada. «Nos quiere aquí», dijo Carla, apenas un susurro. Miguel enfocó a Silvia con la cámara. El rostro que veía en la pantalla no era el mismo que tenía delante. Era otra cara, pálida y demacrada, con ojos vacíos y labios cosidos con hilo negro. Silvia avanzó, lentamente, arrastrando un pie tras otro. Carla agarró un crucifijo que colgaba de una pared. Al tocarlo, se le quemó la mano. El símbolo cayó al suelo y se partió en 2. «Nada santo entra aquí», susurró Silvia, sin mover los labios. La casa vibró, como si riera. Miguel recordó algo. Su abuela le habló de un cuarto sellado en la parte alta, donde los Ortega realizaban los rituales. Decía que allí estaba el corazón de la casa. Si ese lugar aún existía, tal vez pudieran ponerle fin a todo. «Tenemos que llegar al ático», dijo con determinación. «¿Y Silvia?», preguntó Carla, con lágrimas en los ojos. «Silvia ya no está». Subieron por la escalera central, que crujía como si protestara con cada paso.
Las paredes del segundo piso estaban cubiertas de dibujos infantiles hechos con carbón. Algunos mostraban figuras humanas colgadas del techo. Otros, cuerpos abiertos con criaturas negras saliendo de su interior. Una mostraba claramente a Miguel, acostado en una cama, con algo sobre su pecho. Cada puerta que pasaban estaba cerrada con cadenas o clavos. En una, se escuchaban risas de niños. En otra, una mujer lloraba con un lamento interminable. El pasillo parecía hacerse más largo con cada paso. Al fondo, la trampilla del ático. Miguel tiró de la cuerda. La escotilla se abrió, pero no cayó escalera alguna. Subió como pudo, con Carla y Andrés ayudándolo a trepar. Una vez arriba, la atmósfera cambió. No era polvo lo que flotaba en el aire, sino ceniza. La madera del suelo estaba quemada, como si un fuego se hubiera extinguido hace solo minutos. Y en el centro del cuarto, un círculo tallado en piedra. En su centro, una figura pequeña, vestida con ropa antigua, sentada sobre sus talones, de espaldas. «Hola», dijo Miguel, avanzando. La figura no se movió. Carla y Andrés entraron detrás de él. Las paredes estaban cubiertas con nombres escritos una y otra vez. Todos distintos, todos tachados. Al final, en letras enormes, un solo nombre sin tachar, Silvia Ortega. Miguel se acercó. La figura giró la cabeza lentamente. Era una niña de unos 10 años. Tenía la piel grisácea, los ojos negros como pozos, y una sonrisa igual a la de Silvia. ¿Quieres jugar conmigo?, dijo, al tiempo que el suelo comenzaba a temblar. El círculo se iluminó con una luz carmesí. Del piso brotaron raíces negras que se extendieron por las paredes y comenzaron a bajar por la trampilla. «Está despertando», gritó Carla. La niña se levantó y extendió los brazos. «Yo soy la casa», dijo. «Y ahora ustedes, son míos». El suelo se partió en una grieta que cruzó el ático como un rayo. Un rugido sordo emergió desde las profundidades, un sonido que no parecía de este mundo, más antiguo que el lenguaje, más oscuro que la noche. La niña, la casa, el demonio, lo que fuera, flotaba levemente sobre el círculo de piedra, con los brazos abiertos, la cabeza echada hacia atrás, y de su boca salió un torrente de voces. No una, cientos. Algunas lloraban. Otras reían. Varias gritaban nombres. Una voz llamó a Miguel por su segundo nombre. Otra recitaba oraciones al revés. Carla se tapó los oídos, pero las voces estaban dentro de su cabeza. «Miguel, haz algo», gritó Andrés, mientras retrocedía, tropezando con una tabla suelta. Miguel tenía en sus manos el único objeto que no parecía pertenecer a esa casa, un relicario de plata que su abuela le había dado antes de morir. Nunca supo qué había dentro, pero ella le pidió que lo llevara por si la casa lo reconocía. Sintió su calor. Vibraba, como si algo vivo latiera dentro. Lo abrió. Del interior brotó un resplandor tenue, dorado. Por un instante, el ático pareció detenerse. La niña flotante giró lentamente la cabeza, sus ojos se tornaron blancos, y por primera vez, mostró miedo. «No», gritó con voz múltiple, «eso no debe estar aquí». Las raíces negras que subían por las paredes se detuvieron. Las voces callaron. Miguel sostuvo el relicario con fuerza. «¿Qué eres?», le preguntó a la niña. Ella se sacudió, como si algo la controlara y a la vez la retuviera. Su cuerpo comenzó a cambiar, a descomponerse y recomponerse a cada segundo, niña, anciana, hombre, feto, cadáver. Cada transformación era más horrenda que la anterior. «Soy todos los que creyeron poder escapar. Soy los Ortega. Soy lo que quedó cuando llamaron lo que no debían. Soy hambre». Y se abalanzó sobre Miguel. El relicario estalló en luz. Un alarido ensordecedor llenó la habitación. La figura cayó al suelo, convulsionando. El círculo comenzó a resquebrajarse, y una columna de fuego brotó de su centro. Carla gritó. Andrés intentó ayudarla a salir, pero las paredes comenzaron a cerrarse, doblándose hacia adentro como si la casa respirara con pulmones de madera podrida. «Miguel», gritó Carla, «tienes que acabarlo». Miguel comprendió. El relicario no era un arma. Era una llave. Caminó hacia el centro del círculo, donde la niña ardía sin ser consumida. El fuego no lo tocaba.
La casa temblaba, sangraba de las paredes, los retratos lloraban oscuridad. Se arrodilló frente a ella. ¿Quieres descansar?, preguntó. Por un instante, la niña volvió a su forma original. Una simple niña, con los ojos llorosos, aterrada. «¿Puedo?», susurró. Miguel asintió y la abrazó. En ese momento, la casa gritó. No una voz, sino todas juntas. Un lamento cósmico. Las paredes se partieron. Las raíces se deshicieron. Las sombras huyeron. Todo se volvió blanco. Y luego, silencio. Cuando Carla abrió los ojos, estaba fuera de la casa, tirada en la hierba. El sol comenzaba a salir sobre San Andrés. Andrés estaba a su lado, herido, ensangrentado, pero vivo. Se miraron sin saber qué decir. Volvieron los ojos hacia la colina. La casa ya no estaba. Ni rastro. Ni ruina. Ni ceniza. Solo un campo vacío donde antes la oscuridad reinaba. ¿Y Miguel?, preguntó Carla, temblando. Andrés bajó la mirada. Su voz se quebró. Se quedó con ella. Una ráfaga de viento les rozó. Suave. Cálida. Como un susurro de despedida. Pero en lo alto de la colina, justo donde la casa había estado, algo brillaba entre la hierba, el relicario, cerrado. Intacto. Esperando. Los días siguientes en San Andrés fueron extrañamente silenciosos. Los rumores comenzaron a correr como siempre lo hacían en ese pueblo, desde las panaderías hasta las bancas de la iglesia, como susurros al oído de quienes nunca debieron escuchar. Algunos decían que la casa simplemente se derrumbó. Otros, que fue arrastrada por un derrumbe invisible. Pero los más ancianos, los que llevaban años evitando mirar hacia la colina, supieron la verdad sin necesidad de verla. La casa no había sido destruida. Había sido liberada. Carla y Andrés se quedaron unos días más en el pueblo, sin saber bien por qué. Tal vez por respeto. Tal vez porque aún no creían lo que habían vivido. Intentaron hablar con el padre Mateo, pero él cerró la puerta apenas escuchó de qué casa venían. Nadie les ofreció respuestas. Nadie quiso hablar. Como si los vivos también estuvieran atados por el pacto oscuro de ese lugar. Una mañana, Carla decidió subir de nuevo a la colina. Andrés se negó. Se despidió en silencio, sin mirar atrás. Ella subió sola, paso a paso, sintiendo como la tierra aún latía bajo sus pies. Cuando llegó, el campo estaba cubierto de neblina. En el centro, tal como lo habían visto antes de marcharse, el relicario descansaba sobre la hierba, brillante bajo el sol. Carla lo recogió. Lo sostuvo en la palma. Recordó la voz de Miguel, su temblor, su entrega. Gracias, susurró, con lágrimas resbalando por su rostro. Pero entonces sintió algo más. Una leve vibración. El relicario se abrió solo. Dentro, ya no había luz. Solo una fotografía. Una imagen reciente. Tomada con una cámara digital. Era ella. Dormida. En una cama que no reconocía. Y a su lado, Miguel, de pie en la oscuridad, con una expresión vacía, los ojos completamente negros. Carla dejó caer el relicario. Dio un paso atrás. Miró a su alrededor. La colina, antes despejada, estaba cubierta ahora de árboles secos que no recordaba. Y a unos metros de ella, la casa. De pie. Intacta. Tal como había sido antes de su caída. Como si nunca hubiera desaparecido. Solo dormido. La puerta estaba entreabierta. Desde dentro, una voz infantil cantaba. 5 entraron a jugar. 1 quiso escapar. Carla comenzó a retroceder, pero algo la detuvo. No físicamente. Era más profundo. Un ancla en su pecho. Su corazón palpitaba con fuerza. La tierra tembló bajo sus pies. La casa suspiró. Y entonces lo comprendió. Miguel no había sellado la casa. Él la había alimentado. El relicario no era una llave para cerrarla. Era una promesa. Un lazo. Y ahora que Miguel era parte de ella, la casa lo necesitaba para vivir. Y a ella, también. El viento sopló con fuerza, arrastrando voces, risas, gemidos. Las ventanas se abrieron de golpe. La puerta, lentamente, se abrió del todo.
Una sombra se proyectó en el umbral. Carla dio media vuelta y corrió colina abajo. Nunca miró atrás. Nunca volvió al pueblo. Pero desde aquel día, cada vez que duerme, sueña con escaleras que crujen, relojes que dan campanadas sin cuerda, retratos que cambian de rostro mientras duerme. Y en cada sueño, la casa está un poco más cerca. Una noche, su madre la encontró sentada frente a la pared de su habitación, escribiendo una y otra vez el mismo nombre con carbón en el muro. Silvia Ortega. Y mientras ella dormía, en la palma de su mano cerrada, brillaba el relicario.